Me van a grabar encima. Me han dado el fin, está. Porque ahora una cadena voy a regular entonces. Eso es testamento, Pablo. Todo se puede evitar. Ese es. Ahí va. Bueno, el título que me pidieron para esta presentación y también el lema que tenemos para esta jornada tiene esta frase: la campaña como peregrina y misionera de la esperanza. Estamos tomando ahí, nos estamos dejando impulsar, iluminar por el próximo año jubilar, donde el lema del año que viene es Peregrino de la Esperanza. Nosotros ahí hicimos desde la Iglesia Católica el año jubilar 2025, bajo el lema Peregrino de la Esperanza. Bueno, con la campaña nos dejamos impulsar y por eso tenemos ese logo a nivel internacional con Don Joao y este lema misionero de la esperanza. Por lo tanto, busco conjugar estos dos impulsos que tenemos y recordaba una frase que no es de Kentenich, nunca llegué a ver de quién la toma Kentenich, pero es una frase histórica que le gustaba usar al padre Kentenich, que decía que los reinos se mantienen cuando conservan las fuerzas que le dieron origen. A ver, Albita la sabe de memoria, yo no la sé de memoria. Usted tampoco tiene Diga. Todo lo grande nace en el silencio y viene de las fuentes que le dio su ser. Bien, bueno, ese ya va interpretando Kentenich. Sí, pero la frase viene como más bélica. La frase bélica tiene que ver con un reino. De 75 años la campaña. Es decir, que la campaña nace en un año jubilar, en 1950, que a su vez fue el año del dogma de la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos, con lo cual nos acercamos y nos metemos en que estamos dando vuelta o la Biblia nos sitúa en los años jubilares, ¿sí? Por el próximo año y por tomar esta... Yo no había tomado, lo escuché, pero no le tomé el peso de que la campaña nace en un año jubilar, y entonces me remonté a esa frase de que todo reino se mantiene con la fuerza que le dio origen, y ahí entonces siento que es un año especial para toda la iglesia y para la campaña de manera particular. Y ahí creo que nos ayuda, pasamos a la siguiente, nos ayuda a captar entonces. Quizá no tenemos tan claro, registramos el último año jubilar fue en el año 2000, que eran los 2000 años del nacimiento de Jesús, fueron unos festejos muy grandes, tuvimos año eucarístico también aquí en Argentina, y entonces una brevísima idea o presentación para captar un poco más el peso de qué son los años jubilares, porque no es algo de la Iglesia Católica, sino que los católicos bebemos del judaísmo. Ahí está en Levítico 25, y ahí encontré dos raíces de por qué año jubilar, una hebrea y otra latina. La hebrea es porque tenían, lo de jubilar, tenían esos cuernos los judíos, cuernos de carneros, que le llamaban Yobel, y de ahí entonces lo del año jubilar, porque cada 50 años
los judíos celebraban estos años jubilares, después los católicos lo cortamos cada 25, pero los judíos tenían cada 50 años, años jubilares, y se iniciaba cuando hacían sonar esos cuernos, y era un año así de gracia, de la misericordia de Yahvé, donde aterrizaban, ellos celebraban, ¿no? que eran propiedad, o sea, Yahvé los había salvado, eran propiedad, eran el pueblo de Dios, y ellos, y lo de ellos, era todo de Dios. Y eso entonces lo aterrizaban en las siguientes prácticas. Era un año de perdón, en el fondo, ¿sí? Y por eso entonces se condonaban, se perdonaban todas las deudas, se liberaban a los esclavos, volvían a sus familias naturales, se devolvían los terrenos, las tierras, también había familias propietarias históricas de las tierras y volvían a ellos esas tierras, y después se tenía una práctica agrícola, ya que cada 7 años hacían un año de descanso de la tierra, con lo cual acá vemos cómo esa relación con Dios impregna todo el vivir del pueblo judío, porque si ustedes captan, ya eso, lo del descanso de la tierra ya es como el re ecológico, que está como de moda. Entonces, ya ese vínculo con Yahvé tocaba la ecología del pueblo judío, y después las otras prácticas son 100% sociales, que buscan una nivelación y la no acumulación de riquezas. O sea, cada 50 años metían una reseteada hacia lo económico, social, para que todos volvamos a empezar. Era como una, o sea, y vemos cómo la fe les ayuda también a lo que es la vida social política del pueblo judío. Creo que está bueno registrarlo porque nosotros tenemos y tenemos el anhelo, cuánto llegamos, bueno, vamos a estar siempre ahí en camino, por eso es que somos peregrinos, pero bueno, creo que a veces nuestros valores cristianos tocan un poquito lo social, lo político, o por lo menos yo anhelaría que toquen más. Comentar el margen, hacer tomate. Sí. Y ahora los jubileos católicos, y ahí está la raíz latina de la palabra, jubileum, como alegría, y se remontan recién en el siglo XIV, en el año 1300, es que el Papa, ya no me acuerdo cuál, podemos googlearlo, volvió a decir, bueno, nos relanzamos en esa tradición del pueblo judío, nos relanzamos nosotros porque Yahvé es el mismo Dios y quiere seguir entonces periódicamente regalándonos sus gracias, y ahí empiezan esos años jubilares ya católicos, y empiezan a ser cada 25 años. El Papa, por ejemplo, Francisco, adelantó un año jubilar, que fue el año 2016, año de la misericordia. Bueno, nos regaló así entre medio una premio, donde ya no tomamos estas prácticas así tal cual del pueblo judío, sino que la espiritualizamos un poco, ¿sí? La iglesia tampoco tiene potestad hoy en el marco jurídico, entonces no podría decretar nada en el plano de la tierra, por ejemplo. Entonces, el año jubilar toca lo espiritual. A todo esto estuve leyendo un poquito y ya empiezan así los críticos a decir, bueno, era un deseo del pueblo judío, pero ahí los poderosos de turno no largaban, entonces ya hay un montón de especulaciones así
políticas, me pareció como anecdótico así leerla. Nunca sabré que estamos hablando de muchos siglos atrás. Pero bueno, vamos que entonces entramos en esta práctica ya espiritualizada que toca más el perdón, y en ese sentido es que es un año de indulgencias, ¿sí? Nosotros los cristianos creemos en el sacramento de la reconciliación, pero creemos también que la Iglesia, que Dios a través de la Iglesia nos regala también estas indulgencias que están vinculadas a los años jubilares, que es como un lavado ahí profundo del corazón, ¿sí? Siempre en la catequesis, a los catequistas les gusta dar este ejemplo de cómo si tenemos una pieza de madera, y bueno, como cada pecado es un clavo que se clava en la madera, y cuando yo voy a confesarme, lo que hace Dios es sacarme ese clavo, pero queda el hueco ahí, el alma, ¿sí? La gracia de la indulgencia es como que viene ya un ebanista, un carpintero fino, y lo que hace un médico, dice Alvita, porque ella es médica, entonces lo llevo a ese plano. Podría ser otro ejemplo, pero ahora estamos con el carpintero. Entonces, viene el carpintero y lo que nos hace es enmasillar y llenar esos huecos y volver a pintar, y queda entonces esa madera ya trabajada, ya no quedan cicatrices o subsanadas, sanadas. Y un año de sanación, le gustaría decir entonces, Alvita. Este año de indulgencias es un año de sanación profunda. Y a lo largo de la historia, no solamente del cristianismo, sino previo, una práctica penitencial fuerte, previa a la confesión. Por ejemplo, la confesión, así como nosotros la practicamos hoy en día, acá del Padre Jesús María, que me puede corregir en los datos más técnicos, y no soy tan memorioso yo, la práctica penitencial de la confesión privada, así que hacemos nosotros, es desde los siglos entrados ya, siglo VII, cuando viene toda una reevangelización de Europa, que había sido invadida por pueblos bárbaros. Las islas de Gran Bretaña, o los monasterios ahí conservan el catolicismo, entonces hay una corriente evangelizadora del siglo VII y VIII, de los fundamentalmente monjes británicos, que vuelven a evangelizar a Europa, y esos monjes en las islas habían empezado a cultivar esa confesión privada, y con esta nueva corriente evangelizadora a Europa introducen esta práctica. Pero por eso estamos hablando siglo VII, siglo VIII. En los siglos previos no se usaba la confesión como práctica penitencial, sino las peregrinaciones como prácticas penitenciales. Y por eso entonces el próximo año jubilar es un año de peregrinación. Y por eso va a haber mucho festejo en Roma, y lo que nos invitó el Papa Francisco es no concentrar así en una fecha puntual las peregrinaciones, sino se van a organizar como distintos jubileos de las familias, de los jóvenes, de la vida consagrada, de los sacerdotes. Se va a ver como distintos espacios y distintos momentos de encuentro donde toda la iglesia entonces se va a ir congregando, va a ir peregrinando a Roma para recibir estas gracias jubilares, principalmente de la indulgencia. Y nosotros, yo creo, nosotros como campaña de la Virgen Peregrina, y bueno, entonces nos dice mucho. O sea, es un año que toca fuertemente la esencia de la campaña, por cómo nace la campaña y cómo se desarrolla la campaña.
que a su vez la campaña es una manera de vivir la espiritualidad de Schoenstatt. Y es un movimiento que nace de un santuario que quiere atraer peregrinos. El padre Kentenich, cuando funda el movimiento, ahí él trata de interpretar el querer de la Virgen, y dice, bueno, la Virgen quiere atraer corazones jóvenes de toda Alemania y más allá de Alemania. No sé si se llegó a imaginar Kentenich lo que iba a pasar, pero bueno, en el 18 de octubre, en el acta de fundación, expresa eso, de Alemania y más allá. Bueno, nosotros somos parte de ese más allá y acá estamos. Y por eso entonces el movimiento nace como un lugar de peregrinación. Y las tres gracias del santuario que tiene, que se llama gracias de peregrinación también. Pero, así como yo les dije, cuando los católicos recibimos y actualizamos estos años jubilares, lo espiritualizamos, lo que hizo Kétenes también con la categoría de peregrinación tradicional de la Iglesia, la espiritualizó o la llevó más a lo cotidiano. Nuestros santuarios de Yanda no son los típicos santuarios marianos del mundo entero, de Argentina mismo. O sea, los santuarios yantas no son la Basílica de Luján, no son el templo de Itatí, sino que son pequeños lugares para pequeñas peregrinaciones. Tendemos más, en los primeros años de Schoenstatt, se buscaron lugares alejados para construir los santuarios. O sea, ahora nuestro santuario nacional quedó en medio de Florencio Varela, en medio de esta ciudad, pero cuando se bendijo allá por el año 60 y, perdón, 52, cuando se bendijo el año 52, era Campo Puerto. Y todos esos primeros santuarios filiales, Nueva Helvecia, Bella Vista, Santa María, Florencio Varela, eran todos bendecidos en el campo, donde había que peregrinar largamente o un tramito para arribar, pero después Shanta se fue desarrollando a los santuarios ciudad, donde entonces las peregrinaciones ya se fueron acortando y se fue entonces poniendo más de relieve. ¿Puede pasar? Sí, se fue poniendo más de relieve entonces que la peregrinación es una, ¿cómo le llamé? Caminar con el alma. ¿Sí? O sea, somos cuerpo y alma, entonces la caminata física predispone al alma. Pero en esto de que los santuarios son lugares. Te da tiempo para pensar. Sí, la caminata larga pone en movimiento todo. Pero esto de que vamos acortando la peregrinación porque es un santuario que está más cerca de tu casa, el santuario de Schoenstatt, va haciendo que el cuerpo ya camine poco, pero no queremos dejar que el alma siga haciendo ese peregrinar. Y por eso acá las hermanas, con este santuario de Florencio, del Santuario Nacional de Nuevo Schoenstatt, Florencio Varela, nos han regalado en estos últimos años todo un impulso muy bueno de volver a la fuente y de que el santuario es un lugar de peregrinación, porque todos somos peregrinos. O sea, sí, nos quieren mostrar algo que más o menos lo sabemos, pero en el camino nos lo olvidamos. O sea, el ser humano es un peregrino y, y con ese peregrinar, con el peregrinar cotidiano, lo que queremos hacer es estar en permanente renovación, en permanente conversión. Que de hecho, yo les dije, una práctica penitencial anterior a la confesión privada eran las peregrinaciones. Y ahí lo de práctica penitencial, en castellano no nos ayuda esto de práctica penitencial, porque la peregrinación cuesta, porque
la peregrinación larga cuesta, entonces tendemos a pensar siempre la penitencia como sacrificio, y sin embargo la etimología de la palabra penitencia es más conversión, como dice la tercera línea, ¿no? Las peregrinaciones como camino, expresión y seguro de conversión del corazón. Penitencia significa conversión y no castigo. Ese es lo que nos cuesta captar a nosotros por cómo se desarrolló el castellano. No, pues en la escuela nos ponían de penitencia y era castigo. Sí. ¿Cómo? Acá están haciendo, se está portando mal esta zona. Están tirando papelito y mira pizza. Vamos a matarle al rincón a mí, si se escucha. Ella porque tiene 13 horas de viaje. Ah, bien, bueno. Sí. Bien, retomamos. Somos entonces la campaña de la Virgen Peregrina, llevamos este espíritu de peregrinación encima y venimos peregrinando. ¿Y cómo llegamos hasta acá? Y tuvimos un año de gracia jubilar también por los 25 años de la partida del Padre Esteban, y así llegamos hasta aquí, y creo que fuimos muy bendecidos. Todo el año pasado varios de ustedes participaron de encuentros. Para el 12 de octubre del año pasado también nos reunimos aquí, peregrinamos a la tumba del Padre Esteban. Creo que aquí se condensó y se experimentó entonces la realidad de estos años jubilares. Sí, nos fuimos peregrinando. Y así estamos llegando, porque toda peregrinación viene de un lugar y va hacia otro lugar. Y en ese sentido, capitalmente, en esto de que todos somos peregrinos, bueno, lo que vamos dejando atrás es nuestra historia, y el conjunto de nuestra historia es lo que le llama a la Iglesia la tradición de la Iglesia, y nos movemos en una dirección que recién decíamos, ¿no? O sea, sabemos a dónde vamos, vamos al cielo, esa es nuestra dirección, pero mientras tanto vamos haciendo un camino de ida. Nosotros como peregrinos, entonces, recogemos ese camino andado que es la tradición, lo valoramos, pero nos lanzamos también hacia adelante. Y el año pasado, cuando compartía un impulso similar a este en el año del Padre Esteban, y yo compartí con ustedes cómo la campaña, cómo Don Joao, cómo el Padre Esteban fueron capaces entonces de estar abiertos a recibir una tradición y en fidelidad creadora abrirse hacia adelante. Hubo una novedad entonces con la campaña del Rosario, porque yo les dije, el movimiento nace como un santuario de peregrinación, pero con la campaña hay un giro, hay una irrupción de gracias, año jubilar 1950, en donde ya la Virgen no espera ser visitada, sino ella va a buscar al peregrino. Y ahí entonces el Padre Esteban es el que configuró esto del circuito mariano. ¿Sí? La Mater te va a buscar para que vos te va a tomar del corazón, no solamente de la mano, para que llevarte de vuelta al santuario. Eso es como lo novedoso, recogiendo la historia, lanza como un nuevo camino, Don Joao, y lo recoge el Padre Esteban. Y hay una cita de nuestro amigo el padre Juan José Riva, que nos ilumina entonces en este sentido, ¿no? de la fidelidad a la tradición, pero la creatividad abriéndonos a lo novedoso. Nos dice el padre Juancho, la fidelidad de Don Joao no es seca o repetitiva, sino que creativa, ya que la mueve el amor que nunca se cansa de buscar nuevos caminos para expresarse. Y el Papa Francisco en esa línea nos decía, no es una fidelidad de museo o de guardar copas ganadas en la vitrina, sino de buscar nuevas batallas para combatir con alegría y entereza por el Señor.
tenemos todo el tiempo tenemos que estar haciendo este juego de recibir, hacer propio y entregar. Tanto con formas nuevas. Por eso a mí siempre me pareció bueno como a lo largo de los años la Virgen, si bien la Virgen peregrina es una sola, fue adoptando también, rápidamente apareció la peregrina de los enfermos, la peregrina de los no videntes, De los niños. de los taxistas, de los comercios, De la vida. de la vida. Muy bien, sí, podemos seguir. Acá tenemos las modalidades, eso es lo cierto. Las cárceles también, últimamente, todo lo que es la pastoral carcelaria fundada por la campaña del Rosario es algo como un signo del tiempo. Lo que vamos haciendo es justamente eso, entonces, conservamos esa tradición y en base a los signos de los tiempos, o dicho en criollo, la necesidad de personas concretas en este momento, buscamos responder en fidelidad creadora. Creo que de eso nos habla entonces ahí el padre Juan José. Creo que ya tiene esa categoría, el padre Kettering tiene esa categoría, bebe de la tradición de la iglesia, de una devoción mariana, de las peregrinaciones, y lo aterriza a un momento complejo de la vida de esos jóvenes en Alemania partiendo a la Primera Guerra Mundial. Y eso es lo que entonces estamos desafiados nosotros y lo estamos haciendo, y prueba de eso son esas distintas modalidades. No son inventos en el aire, sino con sensibilidad captar lo que estamos viviendo y las necesidades que hay. Eso es lo que tiene que hacer todo buen misionero. Entonces no es un despachador de la Virgen, sino un interlocutor. ¿Sí? A la familia que le llevamos la imagen peregrina, no simplemente se la dejamos, no somos carteros, sino que vamos a compartir la alegría del Evangelio y la alegría de que la Virgen está con nosotros. Es para mí esa... Para que se despierte. No. Bien. Entonces, les decía, venimos peregrinando de este año, de los 25 años de la partida del Padre Esteban, y estamos como año preparativo, el año jubilar. El Papa Francisco nos convocó a un año de la oración. ¿Sí? Ahí puse los dos logos. La estética no es tan similar, pero bueno, son los logos oficiales del 2024, año de la oración. Creo que son los pastorcitos de Fátima. Sí. Y después el logo del jubileo con los peregrinos rumbo a Roma, y la cruz en forma de ancla también. Eso tiene la iconografía. No sé si se habían captado ahí como la cruz termina en un ancla, porque en el fondo nuestra fe, nuestra esperanza es lo que nos ancla en nuestra vida. Y en ese sentido, me pareció bueno, yo había una carta inédita que la compartí por primera vez el año pasado, la vuelvo a traer a colación en esto de que somos peregrinos y que nos vamos pasando la posta unos a otros. El año pasado lo compartí, pero vuelvo a traer entonces esta carta que está buenísima, del Padre Esteban al Padre Antonio. Ahí puse una foto del Padre Antonio, que en paz descanse, del año 93. Entonces le dice el Padre Esteban al Padre Antonio. El Padre Antonio era el superior de nuestra comunidad en ese momento. Entonces le dice el Padre Esteban: me mencionaste la posibilidad de un cambio en la conducción de la campaña, pero por otro lado, que yo continuara como asesor.
he venido pensando que esto es necesario, pues siempre conviene una natural rotación en responsabilidades. Me encantaba leerlo al padre Esteban y no leerlo para otros, sino leerlo para él mismo. O sea, el padre Antonio, al padre Esteban lo estaba rebotando, pero por eso estamos en un año también de rotación de autoridades en la campaña, porque recién entonces lo estábamos recibiendo a Gustavo Boyana, y en marzo asumió el padre José María, yo entregué ya esa posta, asumió el padre José María la asesoría sacerdotal de la campaña, por eso estamos en un año de transición, donde justamente estamos viviendo esta entrega de postas, y que a mí me parece bueno que esto que lo vimos a nivel nacional, bueno, estamos llamados a vivirlo diocesanamente, zonalmente. Siempre está ahí la dificultad de cómo hacerlo, siempre cuesta encontrar personas, pero bueno, si es el que rotemos lo que nos asegura, eh, lo que nos asegura esto que vamos rotando es que la obra no es nuestra. La rotación habla de que esta es la obra de María. El peligro con permanecer en un puesto es que inconscientemente nos identificamos con ese lugar. Y entonces cada vez va siendo menos servicio y va siendo cada vez más instalación. Y entonces cada vez se va identificando más a mi persona con un puesto, con un lugar y no con un servicio. Por más que tengamos buenas intenciones, es sano la rotación. Y por eso entonces está bueno el que tengamos tiempos de duración y ahí vayamos rotando y después hay que buscar esa renovación, o sea, hay que buscarse sucesores, ¿sí? Sí. Porque si bien son regalos del cielo, no caen tan fácilmente. Y ahí Don Joao fue un gran ejemplo, o sea, Don Joao pidió así, pidió tener un sucesor, el año pasado yo compartí eso, le pedí a Dios un sucesor y le pedí a Dios que la obra de Schoenstatt, la familia de Schoenstatt, el movimiento de Schoenstatt, acoja esta iniciativa. Porque como toda novedad, al principio, acá los que son más grandes, tienen algunos más años que yo, lo saben, costó esa como apropiación del movimiento, de la campaña, como algo verdaderamente de Schoenstatt. Bueno, eso buscó entonces Don Joao. Buscó que no sea algo personal de él, sino que sea algo más de toda la obra. Y por eso entonces queremos cultivar como misioneros, como la mayoría de ustedes son responsables, entonces en diócesis, en zonas, en parroquias, queremos entonces renovar un espíritu de humildad, de que somos ahí la imagen del burrito un clásico de Don Joao, somos burritos, ella es la que está en primer lugar, y por eso entonces queremos siempre cultivar este espíritu de servicio y que la Mater busque a través nuestro otros servidores que quieran agarrar la posta. Por supuesto que estamos profundamente agradecidos de Ana, de Gustavo, de Padre José María, que han aceptado la invitación de la Virgen. Y, y lo que termino diciendo ahí en esta placa es que justamente en los años jubilares, yo les decía, lo que los judíos querían expresarle a Dios es que ellos eran de su propiedad, que sus tierras eran un regalo de Dios. Por eso
creo que en este año jubilar, o previo al jubileo que estemos haciendo estos traspasos, creo que justamente expresan, esta es la obra de María, y por eso queremos ponerla a ella siempre en primer lugar. Y retomo un punto más ahí de la carta del padre Esteban, le sigue diciendo al padre Antonio, quien asuma la conducción de la campaña debe ser alguien inmerso en el proceso de vida y en la corriente de vida de la campaña. O sea, la campaña es una corriente de vida, un camino de vida, podríamos decir también ahora, jugando con la imagen de la peregrinación. No es entonces una instancia así como oficial dentro del movimiento, no forma parte de la estructura clásica, pero sí es una acción apostólica del movimiento. Creo que eso nos marca la dinamicidad que tiene la campaña. Una acción apostólica en primer lugar, entonces la estructura está, si bien en general toda estructura nosotros desde nuestra espiritualidad Schoenstattiana la leemos siempre la estructura y la autoridad como estructura del servicio de la vida, cuanto más entonces en la campaña vivimos este principio. Y en ese sentido, la campaña como corriente de vida nos guía y nos ilumina ese principio de organización que nos dejó el padre Kentenich, que es un clásico a la hora de la organización de cualquier comunidad. Siempre nos decía Kentenich esta ley, es así lo que es de Kentenich, es así. Normas las mínimas. Sí. Oh, Libertad toda la posible y sobre todo cultivo del espíritu. Como yo les decía, la campaña es una corriente de vida, entonces buscamos adecuarla al servicio de la vida y para no estar en el aire, nos dejamos estructurar con ese principio. Sí. No se lee ahí. pilotado, o sea, pues se le venga. Dice, es lo que está en negrita, normas las mínimas. Libertad toda la posible y sobre todo cultivo del espíritu, o máximo cultivo del espíritu. O sea, se puede enunciar de distintas maneras. Los conceptos de eso es tener las mínimas e indispensables reglas. La máxima libertad que podamos, porque en el fondo lo que Kentenich busca siempre es salvar la libertad, porque en la libertad se juega el amor. En las reglas se juega la voluntad, en la libertad se juega el amor. Y para que asegure todo esto, entonces, máximo cultivo del espíritu que tiene que ver con las obras de caridad, con Dios y con nuestros hermanos. Esto que estamos haciendo ahora, por ejemplo, es una gran instancia de cultivo del espíritu, de juntarnos, rezar juntos, tener un momento de formación. Termina la charla, tenemos un espacio de diálogo. O sea, esto es cultivo del espíritu. Esto que lo hacemos a nivel nacional, y bueno, estamos llamados a vivirlo más localmente, en la diócesis, metropolitanamente, acá lo hacemos de tanto en tanto, en los misioneros de parroquia, en la parroquia, en la zona pastoral en torno a algún santuario. Queremos tener entonces momentos de cultivo del espíritu. Bueno, el Capital de Gracia, la manera que tenemos de cultivar el espíritu es a través del Capital de Gracias, personalmente y también comunitariamente. Y bueno, por eso comencé la charla diciendo que el título que me habían pedido era la campaña como peregrina y misionera. Nos metimos entonces en la campaña como peregrina y todo lo que hay detrás
del peregrinar, detrás de la peregrinación, y por eso nos remontamos a los años jubilares, años de indulgencia, y el peregrinar como una práctica penitencial y de conversión. Y ahora nos metemos entonces en la segunda parte, va a ser más breve, porque es algo ya más con natural nuestro, porque somos una acción apostólica misionera, pero me pregunto, ¿es misionera la campaña? ¿Es misionera la campaña? Sí. Claramente misionera. Pero bueno, acá, y qué bueno que esté el padre José María, pues yo me olvidé ya qué teólogo planteaba y decía, la iglesia no es misionera, la misión salvífica de Dios tiene una iglesia. O sea, estamos al servicio de la misión. O sea, la campaña misionera, sí, pero en realidad la misión salvífica de Dios tiene una campaña. Somos colaboradores entonces en esta misión de, así como María es colaboradora de Jesús, nosotros como campaña, como discípulos, colaboramos en la misión. Y no es un juego de palabras, no es un juego de palabras, está orientando correctamente dónde está lo principal y cuál es lo accesorio que sirve a lo principal. Entonces, la campaña es misionera, pero en, la misión, en primer lugar, la misión tiene una campaña. Creo que eso, creo que nos hace bien captarlo esto y en el Evangelio de ayer, Sagrado Corazón de Jesús, el Evangelio termina con el soldado traspasando el corazón de Jesús y de ahí brota agua y sangre. Y esa es la corriente de vida, entonces, de la misión que termina buscando distintos cauces y un cauce, entonces, en 1950 fue la campaña del Rosario. De esa misión somos portadores. Y ahí, el año pasado compartí este pensamiento, lo vuelvo a compartir también en esta jornada, y es la modalidad que tenemos a la hora de visionar. Y ahí lo cito a Benedicto, que después lo cita Francisco en Evangelii Gaudium, y es que la visión del cristianismo crece por atracción o irradiación, decía el Papa Benedicto. No hacemos proselitismo. Creo que esa diferencia de matiz es clave y lo hace todo. Ahí, yendo Don Joao, al padre Esteban, yo lo veo claramente ahí, cómo irradiaban y cómo atraían. No eran marketineros, no la pegaron así con un eslogan. No, 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 o sea, son amores vividos a gran escala que eso irradia y eso atrae. Y por lo tanto, entonces, nuestra vida como misionero tiene que seguir esas mismas leyes, que nuestro amor por la mater se logre entonces irradiar, expresar y por lo tanto atraer. Así logra. Creo que es entonces en este próximo año jubilar, año de conversión, entonces por todo lo que les compartía, pero creo que está bueno como dejarnos hacer ese examen de conciencia, dejarnos preguntar, bueno, ¿cómo estoy viviendo yo mi consagración como misionero, mi alianza de amor? Y si esta es la fuente de mi apostolado, si eso es lo que me está moviendo. Porque eso es toda una vida vivida por amor alcanza
el amor puede por toda una vida. El proselitismo es un impulso que dura un tiempito, ¿sí? Se cansa el alma, ¿sí? De hacer propaganda. No se cansa el alma de amar, sino que es la fuente de donde el alma vive. Y nuestra misión como servicio de la vida también está bueno no verla simplemente como una definición así de qué entendemos por la misión, sino aterrizarla y entonces en nuestras acciones o estrategias pastorales, pero cuando digo estrategias pastorales no piensen así como en grandes cosas, sino en acciones concretas que tenemos, y por eso ahí puse algunas preguntas de a qué me estoy refiriendo cuando hablo de estrategia pastoral, a dónde nos reunimos, a dónde vamos, qué hacemos, cómo lo hacemos, a quién le pedimos algo. Bueno, todo tipo de preguntas está bueno pasarlo siempre por esa manera de comprender la misión como servicio a la vida. Queremos alentar la vida de fe de las personas y por eso entonces ante todas las preguntas que se van apareciendo en nuestro quehacer cotidiano, y bueno, el patrón que nos indica tiene que ver con ese servicio a la vida. Donde hay más vida, ahí Dios nos va marcando entonces el camino. Y en esta estrategia pastoral que le digo, así que va desde esas preguntas como muy pedestres a un par de actitudes que nos pueden ayudar en nuestra misión. A ver, La lucidez, valentía y aguante, creo que eso nos marcan como tres actitudes así bueno a tener en cuenta, porque, porque bueno, como campaña de Rosario estamos llamados a tener como un campo de acción muy abierto y por eso entonces sin lucidez podemos terminar perdidos en cualquier lado y algo que no lo puse ahí, pero lo comparto con ustedes, como estamos en el Papa Francisco no deja de hablarnos de la sinodalidad, y bueno, entonces esa es una lucidez compartida, la lucidez del misionero. No somos loquitos que nos metemos en cualquier parte, sino que por eso entonces está bueno estas instancias compartidas, porque ahí nos vamos iluminando, ¿sí? La luz de uno se comparte al otro, y por eso entonces nos vamos comunitariamente iluminando. Es una lucidez comunitaria la que queremos tener. Y las dos actitudes esas se las toma el Papa Francisco, que le gusta hablar como no, lo usa más para todo cristiano y yo cuanto más lo aplico a los misioneros, el Papa Francisco dice eso, ¿no? Todo cristiano tiene que ser valiente a la hora de vivir su fe y tener aguante a la hora de mantenerla. Creo que nosotros como misioneros, con más razón todavía, tenemos que tener esta valentía de dejarnos entonces guiar por Dios y gran parte de esas modalidades fueron pasos audaces. Yo me imagino el primero que habrán ido a la cárcel, por ejemplo, a llevarla a la mater y bueno, hubo que salir ahí de la zona de confort y después mantener. O sea, muchas veces una obra así heroica, puntual, uno la puede hacer, mantenerla en el tiempo y ya es de santos. Quiere ser entonces la campaña un camino de santidad para nosotros. Y por eso, bueno, recién lo dije, ¿no? Estamos en tiempos de iglesia sinodal y por eso entonces queremos tener espacios comunitarios donde vamos haciendo los discernimientos y donde queremos también sinergizar, y eso lo he dicho una y otra vez, y qué bueno que esté pasando ahora que tengamos
la campaña joven también aquí con nosotros, porque yo creo que con las distintas acciones apostólicas de Schoenstatt, y está bueno tener diálogos y acciones conjuntas lo más que podamos, ¿sí? Tenemos grupos misioneros de jóvenes enormes en el país. Lo que podamos sinergizar con ellos lo va a potenciar a los jóvenes en su misión, va a potenciar la campaña en los lugares donde estamos. Han funcionado muy bien misiones juveniles o misiones familiares en lugares donde ya está la campaña, entonces ayuda a armar esa misión y se facilita la organización de la misión de los jóvenes, y esos jóvenes traen días, semanas de mucho empuje y de mucha visita, que en muchos lugares viven todo el año después de esa misión de los jóvenes. Después simplemente también, sí, pasamos a lo último. No No, no, volvamos. Eso. Sí, sí. Yo les decía entonces, misioneros y peregrinos, o peregrinos y misioneros de la esperanza, y ahí entonces una reflexión final sobre la esperanza, y la esperanza es lo que nos motiva. Sin esperanza no caminás. Si no supiéramos que, dijimos, no somos peregrinos, caminamos a la casa del Padre, si no creyéramos y no caminaríamos, nos quedaríamos tirados. ¿Sí? Y ahí puse así como una triple desglose de la esperanza, y acá me voy, la esperanza como un instinto, y voy así hasta el punto de decir un instinto animal, ¿sí? O sea, hasta el más animal tiene esperanza. Y alguna vez le escuché a un psicólogo en una charla a los jóvenes el ejemplo de una rata. Y la rata tiene esperanza, era el postulado del psicólogo. Chan. Y contaba entonces, lo cuento muy rápido, un experimento de laboratorio. Hay un científico, toma la rata, la coloca en un fuentón de agua, la tira a la rata, pobre rata, empieza a nadar, nada. No, era un fuentón, no tenía forma de escapar la rata. Entonces, nada, a las 3 horas, la rata se ahoga. Se ahoga, pobre rata, sí. Muere la rata. Todos los perros están en el cielo, así que no, tranquilo. Muy. También resucitan, toda la creación resucitará. Muere la rata, a las 3 horas, muere la rata ahogada, pobre rata. Segunda rata que traen. Me están grabando, me van a denunciar está más Segunda rata. Igual, mismas características, no era una rata más fuerte, no. Misma rata, al agua de vuelta, y la rata empieza de vuelta a nadar. A la hora le tiran una tabla. Se sube la rata, y ahí descansa, respira, la dejan descansar 10 minutos, sacan la tabla, y de vuelta la rata. Pero ahí acá está la diferencia. La segunda rata recién se ahoga a las 9 horas. A las 9 horas. Entonces, hubo una diferencia muy grande entre la primera rata y la segunda rata en las horas nadadas. ¿Qué pasó? Autopsia a las ratas. Primera rata muere ahogada. La segunda rata muere de fatiga muscular. O sea,
murió porque dejó de nadar. La otra se dejó morir. La primera perdió la esperanza. Tuvo 3 horas, como dijo, bueno, en estas condiciones no se puede hacer nada, murió, se dejó morir, no nadó más. La segunda, como vio que había esperanza porque en algún momento le tiraron esa tabla, murió remándola hasta el final. La otra también. No, la otra se dejó morir, no muere ahogada, no muere de fatiga muscular. Y en ese sentido, bueno, la esperanza como un instinto. El Papa Benedicto, su segunda encíclica fue Spe Salvi, salvados en la esperanza. No fue tan, sí, no fue tan escandaloso como yo de hablar de que la rata tiene esperanza. Sí, sí dice la esperanza y la fe no es privativo de los cristianos. Eso dice en Spe Salvi Benedicto. Está buenísimo y dice, el ser humano para vivir vive creyendo, porque vas a cargar nafta a la estación de servicio y le decís, poneme diésel. Y no estás chequeando, le crees al tipo que te va a poner diésel y no te va a poner nafta. O sea, el creer es propio del ser humano y no privativo a los cristianos. Yo me fui un paso más, me escandalicé con las ratas. Pero bueno, entonces hay una parte así como instintiva en la esperanza, hay una parte racional en la esperanza, como que le dije. Y el Papa Benedicto identifica prácticamente en su espíritu, dice fe y esperanza, o sea, el tener fe y tener esperanza en alguien, estamos hablando básicamente de la misma realidad. Creemos y tenemos esperanza en Dios. Pero bueno, a su vez, sabemos y reconocemos que es una gracia recibida por Dios y por eso también el año jubilar va a ser un año, y por eso entonces peregrinos de esperanza, porque necesitamos hoy en día más esperanza, más gracia de Dios, y en la bula que nos convoca el Papa Francisco a este próximo año jubilar, tiene una frase muy fuerte que dice, habla como de la cultura actual, el hombre actual, que somos nosotros, no hay un intelecto, ¿no? Nosotros, hay una cierta crisis de sentido y por lo tanto, hoy por hoy está costando, sobre todo está pensando en los jóvenes, nos está costando transmitir la vida. Por eso recién hablamos de la peregrina de la vida, por la vida. Bueno, porque está justamente haciendo este diagnóstico, sobre todo Europa, tienen tasa de decrecimiento demográfico. O sea, cuando un pueblo pierde la alegría por vivir, ya no empieza a reproducirse. Es penoso lo que estoy diciendo. Y eso lo está detectando. Entonces, en primer lugar, este año jubilar, lo que está pidiendo a Dios es esta gracia de tener esperanza y alegría de vivir. Por eso hay una gran necesidad del tiempo actual, esta esperanza, porque marca el sentido de tu vida. Y en esa encíclica que les decía, Spe Salvi, salvados en la esperanza, y con esto cerramos, porque me pasé 3 minutos. Lo que dice, lo leemos a Benedicto porque es genial. Dice: el cristianismo no era solamente una buena noticia, una comunicación de contenidos desconocidos hasta aquel momento. En nuestro lenguaje se diría el mensaje cristiano no era solo informativo, sino performativo. Eso significa que el Evangelio no es solamente una comunicación de cosas que se pueden saber, sino una comunicación que comporta hechos y cambia la vida. La puerta oscura del tiempo, del futuro, ha sido abierta de par en par. Quien tiene esperanza vive de otra manera hoy. La esperanza no te habla de simplemente al mañana, de que vamos caminando algún día y llegaremos al cielo, sino que porque creemos eso, hoy vivo distinto, hoy camino. Si no sé que voy a llegar a ese lugar que quiero, no camino. Si no sé dónde voy, la rata que se deja
que se dejan morir, ¿sí? Quien tiene esperanza vive hoy de otra manera, sería dado una vida nueva. Gracias.